La malla vial tal cual se ha categorizado en la ciudad de Bogotá se divide en malla vial troncal, arterial troncal, es decir, por donde van los buses rojos de Transmilenio, esa es una malla vial. Malla vial arterial no troncal, es decir, vías las más importantes, pero donde aún no van los buses rojos de Transmilenio, por ejemplo, la Boyacá. Malla vial intermedia, que son unas vías que cruzan por los barrios, no son vías como la 1 de Mayo, pero tienen una importancia intermedia porque por allí va el transporte público, buses y busetas, y se le denomina malla vial intermedia, y hay una malla vial que es como la de estos barrios, que es la mayor parte de la malla vial de la ciudad de Bogotá, a la cual se le denomina malla vial local. La malla vial local más la malla vial intermedia más la malla vial arterial no troncal más la malla vial arterial troncal suma en total la malla vial de la ciudad de Bogotá. El total de esa malla vial de la ciudad de Bogotá suma hoy 15.557 kilómetros, 400 kilómetros más que en el 2004. Hay quienes dicen que el problema de movilidad se soluciona teniendo más malla vial, es decir, tumbando casas y abriendo vías. Siempre la pregunta que habrá que hacerse es, ¿vías para quién? ¿Para los carros o para el transporte público masivo? ¿Y a dónde van a parar las personas que se les tumba sus casas para poder abrir vías? Para los carros. Nosotros hemos pensado en otros problemas de solución a la movilidad, que en otra oportunidad hablaremos detenidamente, como el metro subterráneo. El metro subterráneo no tumba casas, genera espacio público arriba y por tanto un beneficio general a la sociedad en términos de espacio público, y por lo menos 1 millón de personas en la primera línea del metro iría moviéndose a alta velocidad sin semáforos por la ruta del metro. Son otras formas de ver soluciones a la movilidad. Ahora, en lo que nos convoca, esta malla vial en todo su conjunto es intervenida desde 3 grandes instituciones diferentes. El IDU, que fundamentalmente se encarga de la malla vial arterial, tanto troncal como no troncal, tiene intervenciones en la intermedia, es decir, por donde van los buses en general. La unidad de mantenimiento vial, que tiene fundamentalmente funciones en la malla vial local, en mantenimiento, en reconstrucción, en rehabilitación, etcétera, otras terminologías que ahora explicamos. Y se ha encargado de un programa muy bonito, que es por primera vez pavimentar vías en los barrios más segregados de la ciudad, donde nunca jamás se había puesto 1 centímetro cuadrado de asfalto. Y la tercera gran entidad son los fondos de desarrollo local, las alcaldías locales, que desde esta administración y en un 40% del total de sus presupuestos han destinado en los 4 años unas partidas para el mantenimiento y la construcción de vías y la rehabilitación de vías en la malla vial local. Existió y existe aún vigente, ya por terminar, un convenio por parte de estos recursos en el año 2012 de los fondos de desarrollo local con la unidad de mantenimiento vial para una serie de tramos que representan la menor parte de los recursos que los fondos de desarrollo local directamente a través de licitaciones locales han contratado para la rehabilitación
de la malla vial local. Aquí, entonces, hemos consolidado, no es fácil hacerlo, las estadísticas de las 3 intervenciones. Es decir, aquí estamos ya presentando un informe de lo que ha sucedido con la malla vial total de la ciudad de Bogotá. Las tecnologías utilizadas son diferentes. Viejas tecnologías, como yo las denomino, como las aquí presentes, tecnologías de alta gama y de trabajo pesado para reconstrucción, como las que ha utilizado el IDU en la malla vial arterial, la utilización de trabajos de ingeniería privada en el mantenimiento vial licitadas por las alcaldías locales, esfuerzos que se han hecho de innovación tecnológica, que fueron los más criticados, lamentablemente, tratando de mostrar inventos en el mundo que aplicados en la ciudad de Bogotá podrían ayudarnos en resolver más rápidamente los problemas de mantenimiento de la malla vial. Todas estas tecnologías combinadas aquí tienen entonces un resultado a través de las 3 grandes instituciones de intervención. Antes de dar los datos, me parece importante transferir una opinión de la experiencia de la Alcaldía de la Bogotá Humana. Históricamente la ciudad de Bogotá, por lo menos en las 3 últimas décadas, fundamentalmente desde principios de siglo, priorizó el uso de las contribuciones e impuestos para la malla vial en la malla vial arterial troncal, es decir, construcción de troncales de Transmilenio. Allí se fue la sobretasa de la gasolina y otros recursos, y allí se fue la totalidad de los recursos nacionales para el sistema de transporte masivo de la ciudad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por lo que considero un error cultural tanto en la sociedad bogotana como en la institucional, priorizamos las obras nuevas al mantenimiento. Es decir, se califica a un alcalde o a una administración si hace obras nuevas, puentes, avenidas, a si se mantienen las obras ya hechas. Ese es un error que nos ha costado muchísimo en la ciudad de Bogotá, porque ¿qué sacamos construyendo una avenida nueva si al mismo tiempo se están destruyendo por falta de mantenimiento 10 o 20 avenidas? Desde el punto de vista de la movilidad estamos haciendo una estupidez, un exabrupto con los dineros públicos, porque la movilidad, en lugar de mejorar con la construcción nueva, se deteriora básicamente porque las construcciones antiguas se deterioraron y se perdieron. Eso es lo que le ha pasado a Bogotá. Entonces, en estos cuadros, que no voy a comenzar por la malla vial total, sino por la malla vial local, que es el último, a ver si ustedes pueden verlo en las pantallas, se puede recoger como unos datos ya estadísticos. Esta es la mayor parte de la malla vial de la ciudad. La malla vial local es aproximadamente 8.000 kilómetros de los 15.500 que tiene la ciudad. Es la mayor parte. Es decir, estas vías como las que vemos en este barrio. Como los recursos se fueron hacia la arterial a construir nuevas troncales, como la Caracas, la Autonorte, la NQS, lo que más se afectó históricamente en la ciudad de Bogotá fue este tipo de vías en los barrios, la malla vial local. Y aquí ustedes pueden ver desde el año 2004 hasta el primer trimestre de este año su estado. Siempre la mayor parte de la malla vial local, siempre desde el 2004, ustedes verán que la mayor parte de la malla vial local
ha estado en mal estado, que es la barra roja. La barra amarilla es regular, la barra verde es buen estado. Este es el resultado de, primero, priorizar la malla vial troncal y segundo, de pensar que lo nuevo es mejor que mantener lo viejo. Sin embargo, en el gobierno de la Bogotá Humana, desde el año 2012 hasta el primer trimestre de este año, ya a final de año haremos un balance al final de año, tenemos un resultado favorable por las políticas que se implementaron. Es decir, por hacer que los fondos de desarrollo local invirtieran en la malla vial local, hasta el 40% de los recursos, por lograr que toda la unidad de mantenimiento vial se dedicara a este esfuerzo con un presupuesto que se triplicó en este gobierno y algunas acciones del IDU. Por eso, ustedes ven aquí que mientras en el 2011 solo el 14% de la malla vial local estaba en buen estado, para el primer trimestre del 2015 hemos elevado esa cifra a 21%. Y en cambio, mientras en el 2011 el 62% de la malla vial local estaba en mal estado, esa cifra ha bajado al 52% para el primer trimestre del 2015. Bien pueden ustedes decir, pero eso es poquito. Bueno, 10 puntos de 8.000 kilómetros que se han vuelto o regular o buen estado, estando en mal estado, representa más o menos 800 kilómetros carril de vías mejoradas. Es decir, como si yo me fuera, si ustedes me corrigen, de aquí hasta casi Barranquilla, haciendo un carril en asfalto. Eso que no ha logrado los gobiernos nacionales, ni siquiera desde que comenzó la reelección en Colombia, se ha hecho en la ciudad de Bogotá en 4 años. Y por eso hemos disminuido del 62 al 52% el estado malo de las vías locales en Bogotá. Si lo miramos desde el punto de vista del plan de desarrollo, en el plan de desarrollo se había establecido un objetivo que era 1.080 kilómetros carril para la unidad de mantenimiento vial, y lo que ha logrado la unidad de mantenimiento vial es 1.150 kilómetros carril. Es decir, antes, más o menos a 10 meses de que termine el plan de desarrollo, porque termina en junio del año entrante, cumplimos la meta y la sobrepasamos, y va a ser aún mayor en los meses que están por venir. Así que este es el resultado, balance de nuestras, aquí está metido, no solamente las viejas tecnologías, sino el esfuerzo de las tapahuecos, que son un invento patentado internacionalmente y que por un ataque injusto ha provocado, uno, que se paralizara muchos meses la acción, dos, que se insinuara que éramos corruptos por haberlas traído, tres, que se enfermara de cáncer la anterior directora de la unidad de mantenimiento vial que vive en Suacha, cuatro, que se la inhabilitara en la Procuraduría por la persecución que la Procuraduría tiene políticamente contra Bogotá Humana, y quinto, que un particular ex actor de televisión tuviera destruida su vida nueva, profesional, sin que se haya demostrado hasta el presente que lo que nosotros dijimos fuese falso. Es decir, que habíamos traído un invento patentado internacionalmente y que por tanto se podía hacer
un contrato de ciencia y tecnología con él. Los resultados de la tapahuecos son excelentes. Hoy entran a Suba, ya entraron a Suba. De los 40.000 huecos que hoy está tapando Unidad de Mantenimiento Vial, 27.616 huecos lo son gracias a la rapidez con que actúa las máquinas tapahuecos patentadas internacionalmente. Es decir, no estaríamos hoy festejando la tapada del hueco 40.000 sin la introducción de este invento a la ciudad de Bogotá, y no estaríamos hablando de una corrección de 10 puntos en el mejoramiento de la malla vial local si no hubiéramos introducido esta innovación tecnológica a la ciudad de Bogotá. Obviamente este es el esfuerzo de máquinas, pero las máquinas no trabajan solas. Este es el esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho de la ciudad, tratando de brindar un servicio de mejoramiento de la calidad de vida a los barrios y a los sectores populares y al conjunto de la ciudad en Bogotá. Pasamos de la malla vial local a la malla vial intermedia, que sigue ahí. Estos son menos kilómetros, es una menor porción. A propósito, y quisiera decirles que arreglar toda la malla vial local, llegar a cero, de 52 a 0 en la barra roja, significa una inversión similar a la que nos cuesta el metro. Y si le hiciera solo Bogotá en el corto plazo, significaría acabar completamente con la financiación de colegios y hospitales e inclusión de poblaciones vulnerables en la ciudad. Luego, el esfuerzo es paulatino. Solo si se cambia el chip cultural en Bogotá, en el sentido de priorizar, mantener, que construir nuevo, lograremos en un mediano plazo, en un horizonte de 10 años, bajar de 52 a una cifra mínima en el estado anómalo de la malla vial de la ciudad, la malla vial local de la ciudad de Bogotá. Pasamos a la malla vial intermedia. Son menos kilómetros, el esfuerzo se ve con mucho más contundencia, que lo pueden ver en este momento en la pantalla. Esta malla vial intermedia es clave para la movilidad, en la medida porque por encima de estas vías van los buses azules, generalmente del SITP. Si la malla vial intermedia está en mal estado, nuestros buses azules demorarán, incumplirán frecuencias y el sistema integrado como tal tendrá muchísimas dificultades de aceptación por parte de la ciudadanía. Si esta malla vial mejora, la posibilidad de mejoramiento del SITP es muchísimo más grande que la que se tendría en un estado de deterioro peor. Aquí ven ustedes los cuadros. Con cualquier año que pongamos de referente, desde el año 2004 a la fecha, lo que ha hecho Bogotá Humana es excepcional en la malla vial intermedia. Pueden escoger cualquier cuadro. Nosotros escogemos obviamente el año que recibimos, 2011. El 53% de la malla vial intermedia estaba en mal estado, más de la mitad. Estuvo peor en el 2005, que llegó a ser 57% en mal estado. Y en el 2011 solo el 31% de la malla vial intermedia estaba en buen estado. ¿Qué tenemos al primer trimestre de este año? Que del 31% en buen estado pasamos al 60%. Es decir, duplicamos la cantidad de vías medidos en kilómetros en buen estado de la malla vial intermedia en beneficio
del funcionamiento del sistema integrado de transporte público de la ciudad de Bogotá. Y en cambio, lo que estaba en mal estado, que en el 2011 era 53%, en el primer trimestre de este año se ha reducido al 26%. Este es un dato de mejoramiento sustancial de la malla vial intermedia para la ciudad de Bogotá, básicamente bajo la responsabilidad del IDU. Este es primer semestre 2015, o sea, junio. Pasamos a la siguiente malla vial, que es la arterial no troncal, ejemplo Boyacá y otras similares, Avenida Cali y otras, 1 de mayo. Tenemos este resultado. En el 2011, esta es una malla que está precisamente porque se ha priorizado lo arterial, pues mucho mejor que las mallas vial local históricamente. La mayor parte de esta malla vial siempre, desde el año 2000, ha estado en buen estado. Pasamos del año 2011 de un estado calificado como bueno del 71% de la malla vial arterial no troncal a 74% en el primer semestre del 2015, lo cual significa un mejoramiento que, si bien leve, redunda en una estadística general de la ciudad que ahora vamos a presentar, pero quiero ver este último cuadro de la malla vial arterial troncal, donde la ciudad ha tenido un problema específico. Aquí es donde van los buses rojos. Obviamente son menos kilómetros, son 109 kilómetros de los 15.000. Entonces, aquí van también los alimentadores, los 6% de la malla troncal. ¿Por qué se deterioró paulatinamente desde el año 2007, cuando estaba en buen estado en los años anteriores? Ingeniero, ¿usted qué opina? Digamos que ahí empezó el deterioro progresivo que ha tenido la troncal de la Caracas. Ahí empezaron a evidenciarse, digamos, las fallas de las losas. Hay algunas actualizaciones de información mucho más detalladas en 2010 y 2011, pero indudablemente lo que ha tenido una incidencia en el peor comportamiento de este indicador es troncal Caracas y autopista norte. Entonces aquí tenemos un factor diferente al que habíamos señalado, en donde priorizamos los recursos, en donde se hizo lo nuevo, que son las nuevas troncales, 1038 kilómetros carril. Hay que recordar que las troncales miden 109, pero como son de varios carriles, entonces sumado por carril da 1038. Allí donde hicimos el esfuerzo, la ciudad vio deteriorar su malla vial arterial troncal, básicamente por un error tecnológico que tiene que ver con los afanes de ciertos alcaldes de presentar obras nuevas antes de que termine su mandato. El acelere y la interferencia de intereses particulares, propiamente cementeros, que llevaron a cambiar asfalto por cemento, le metieron en la cabeza al alcalde del momento que había que utilizar el relleno fluido como base para las losas del Transmilenio, y el resultado final es que, teniendo una malla vial arterial troncal en buen estado, las losas progresivamente y cada vez en mayor cantidad han empezado a totearse como el maíz pira, sobrepasando las capacidades de la ciudad para arreglarlas, es decir, para quitar la subbase del relleno fluido. Sin embargo, Bogotá Humana, que resistió el embate del maíz pira, ha logrado mejorarlas. Las habíamos, en el 2012 ya teníamos el 64% de la malla vial arterial troncal en buen estado, cuando había sido el 100%.
hemos logrado mejorar ese indicador hasta el 71%. Y recibimos la ciudad, incluso en el 2010, estaba en un 14% esa malla arterial en mal estado, y hemos reducido ese porcentaje al 5%. Aquí, lamentablemente, el Consejo no permitió hacer un arreglo integral de toda la Caracas y Autonorte, cambiando completamente las zonas, cuando impidió que la Caracas fuera parte de los objetivos del cupo de endeudamiento. Decisión irracional que aún hoy no he podido entender, porque la Caracas y la Autonorte sigue siendo hoy por hoy la principal troncal de la ciudad en términos de pasajeros diarios. Tenemos un mejoramiento, pero sin entrar a una intervención total de la Caracas y la Autonorte integral, es decir, quitar completamente el relleno fluido, no podremos volver a lo que fue la malla vial arterial troncal en su inicio. Bien, entonces esto da un resultado total, haciendo ya la consolidación que está en este cuadro. Este es el resumen, sumando todas las mallas de la ciudad en sus diferentes niveles y las 3 instituciones. Si ponemos el año 2011 como referente, que es el año final antes de nuestro gobierno, toda la malla vial de la ciudad de Bogotá estaba en mal estado en un 48%, casi la mitad. La Bogotá humana, para el primer semestre del 2015, redujo ese porcentaje al 36%. 12% de mejoramiento de toda la malla vial de la ciudad. Ese es el resultado de nuestras políticas, de nuestras innovaciones, de nuestra inversión de recursos, de la articulación de las 3 instituciones, de empezar a priorizar el mantenimiento. El mejoramiento es sustancial, falta mucho, pero si seguimos por este camino, indudablemente, a este ritmo, en 10 años la ciudad supera su problema. Si lo medimos desde lo que está en buen estado, en el 2011 solo estaba en buen estado el 32% de la malla vial total de la ciudad de Bogotá. Ese porcentaje lo hemos pasado al 43% en el primer semestre del 2015. Es decir, para este año, entre buen estado y regular estado, el 64% de la malla vial total de la ciudad está en esa condición, cuando en el año 2006 era menos de la mitad. Así que me parece que es un balance importante del que hay que sacar lecciones, de errores, de aciertos. El balance total es bueno en 4 años, otros 4 años así, con este ritmo, incluso trayendo un poco de más máquinas tapahuecos y priorizando el mantenimiento con más decisión, podríamos decir que superamos un problema casi que permanente de la ciudad de Bogotá, que es su deterioro de la malla vial en general en todos los niveles. Gracias, muy amables.